les decía yo que este programa vamos a tener que ponernos deberes. Estamos buscando motivación, estamos buscando cómo seguir creciendo y cómo tener más habilidades para salir adelante en esta situación complicada que nos está tocando vivir y en la que intentamos ayudar un poquito desde este programa, desde Enhorabuena en Aragón Radio. Y vamos a intentarlo en este caso con una persona. Él es educador y además es coach y tiene una página web que se llama exitosmil.es y además es experto o está intentando que los educadores enseñen inteligencia emocional a los más pequeños, un tema que además tratábamos hace unos días cuando decíamos precisamente que además de matemáticas o de literatura también hay que enseñar esas habilidades de los pequeños. Él es Rafael Peña. Rafa, buenas noches. Muy buenas noches, Natalia. Yo decía, difícil, ¿no? También tener habilidades o saber sobreponerse a situaciones un poco complicadas, sobre todo cuando tenemos tantas opiniones adversas, ¿verdad?, en estos momentos. Bien. Hay que saber gestionar el nerviosismo, efectivamente, y el pesimismo del entorno, porque no es fácil. Todos a lo largo de nuestro día, pues vamos recibiendo impactos, ¿no?, a nivel de prensa, radio, pues televisión, y hay que saber de alguna manera un poco cómo gestionar todo esto, ¿no? Y yo de alguna manera un poco lo que la apuesta nuestra ha sido por ir a lo que es la comunidad educativa en relación un poco a esto, ¿no? A tirar una piedrecita, dijéramos, en el ibón, ¿no?, del laguito de la montaña, y que las ondas pues vayan un poco empapando, ¿no?, a la comunidad, pues que creo que desde pequeñitos es desde donde hay que aprender todas estas habilidades. Sí, porque además me imagino que, hay gente que nos escucha hablar de motivación, de habilidades, de inteligencia emocional, de coaching, que recordamos que es ese entrenamiento no solo físico, sino mental, psicológico, del que hablamos continuamente en este programa. Y claro, suena un poco lejos, nos vamos acostumbrando a estos términos. La manera de cambiarlo es empezando desde pequeñitos. Correcto. La motivación viene precedida de una emoción. Entonces, lógicamente, pues si nosotros vamos empezando a tocar desde pequeñitos, toda esa gestión de emociones nos va a ser, primero vamos a tener muchas más herramientas y muchos más recursos a lo largo de nuestra vida. Y sobre todo hay una cosa muy importante, que es que nos va a ayudar mucho a la hora de la toma de decisiones, que todo el mundo a lo largo de nuestra semana, de nuestro mes, pues lo hacemos periódicamente, y muchas veces pues obviamos cosas que realmente pues son muy importantes, ¿no? El adquirir esas habilidades emocionales, el autoconocernos mejor, nos va a ayudar mucho en este aspecto. ¿Cómo se trabaja? ¿Cómo estáis trabajando con educadores que están acostumbrados desde luego a trabajar con pequeñajos en esa línea? ¿Y qué espacio les queda luego a ellos para ponerlo en práctica? ¿Cómo se trabaja? Pues hay varias claves, de alguna manera, por decir, para trabajar con la comunidad educativa. Una de ellas, y yo creo que una de las más importantes, sería que ellos mismos aprendieran a gestionar sus propias emociones. ¿Sí? Y aprendieran a desarrollar su inteligencia emocional, de manera en que si ellos adquieren los recursos y las herramientas para ellos mismos, va a ser mucho más sencillo que luego tengan facilidad de poder integrar esto en su día a día con los más pequeños. Sí. Y en cuanto a los pequeños, ¿a qué edad se podría empezar a trabajar o con qué edad se podrían empezar a trabajar en estas habilidades? Bien, por empezar a trabajar, hablamos, Natalia, de habilidades como la escucha, ¿sí?, la empatía, la asertividad, con lo cual yo, como padre, lo he aplicado siempre a un grado más o menos
más o menos alto, pero siempre lo he ido aplicando en la medida en que me ha sido posible. Uh-huh. Yo desde pequeñito a mis hijos, igual que cuando trato con alguna otra persona y pues a nivel de amigos y demás de mis hijos, pues lógicamente lo que me gusta es observar. Uh-huh. Observarles, observar sus comportamientos, escuchar mucho y sobre todo atender la uh-huh. necesidad, porque si el niño o por un casual se está quejando en un momento o él comenta de alguna cosita o algún problema, lo que no podemos los adultos, y muchas veces ocurre por nuestro día a día, por las prisas, por cómo va nuestro tren de vida, ¿no? Y pues muchas veces tendemos a decir el típico no pasa nada, ¿no? Tú tira para adelante, que esto se te pasa en 5 minutos. Y dentro de 5 minutos es como no. Entonces, de alguna manera, no estamos atendiendo una necesidad, no estamos observando, no estamos invirtiendo un tiempo que resulta de mucha importancia en ese momento para el niño. Y hay que atender esa atención que en ese momento requiere. Y lógicamente lo que tenemos nosotros que hacer es ser muy observadores y lógicamente no se consigue gratuitamente. Pues es lo que comento, ¿no? Hay 2 cosas que para mí son fundamentales. Esa prisa de todos los días con la que vamos todos desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, con lo cual es a veces complicado, ¿no? El poder pararte, observar y un poco hablar, tener una conversación, pero una conversación de verdad. No la conversación de cuando yo me meto en el coche y le estoy diciendo que se ponga el cinturón porque uh-huh. tal, luego ya me estoy fijando en el semáforo, estoy a la vez mirando la radio está diciendo una noticia que me interesa. Eso no es estar o atender a las necesidades del niño. Uh-huh. Y hay otro apunte muy importante que es para mí, yo desde luego lo desarrollo desde muy pequeñitos también, atendiendo a tu pregunta, ¿sí? Que es el que todo, desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, todo lo que está a nuestro alrededor está previamente diseñado. No hay hueco, no hay cabida para nuestra creatividad. Y lógicamente eso, la verdad es que eso luego no nos hace estar con los recursos necesarios cuando realmente se plantea un problema para nosotros. Uh-huh. A mí me gusta y yo recomiendo trabajar con los niños con materiales reciclados, que los niños que les hagamos simplemente les pongamos delante cositas para que ellos desarrollen y su creatividad, innoven, y yo les pongo, hay un programa que sale en la tele que es el de Discovery Max que dice cómo se hacen las cosas, ¿no? Uh-huh. Pues y sale además pues una fábrica inmensa con las máquinas más sofisticadas. Hay una pregunta que me hace mi hija, que me hace muchísima, pues me resulta muy interesante, ¿no? Que es, me dice, papá, ¿cómo podemos hacer esto sin tantas máquinas y con lo que tenemos en nuestra casa? Pues te hablo desde una guitarra eléctrica hasta un bate de béisbol, hasta cualquier cosita que hacen en la fábrica más sofisticada, con los sellos, dijéramos, de calidad más. Ella ya está pensando de alguna manera un poco en cómo podemos nosotros hacer sin tanta máquina y sin tanta sofisticación. Y eso es muy importante. Estaba pensando, Rafa, tiene que ser curioso, ¿no? Poner en práctica esas experiencias, esos conocimientos que tienes con tus propios hijos, ¿verdad? Yo diría que más que curioso, Natalia, es aprendizaje. Uh-huh. O sea, son ellos los que nos enseñan a nosotros. Uh-huh. Sí, a ver... nosotros hemos nacido con un montón de capacidades y de habilidades y poco a poco pues hay muchas cosas que las hemos las hemos dejado ahí quietecitas porque a lo mejor no nos han dicho o no nos los han dejado desarrollar más, entonces uh-huh. o no nos han de alguna manera un poco servido, ¿no? Porque nos han dicho que eso no era útil, pero nos lo han dicho. Nosotros no lo hemos comprobado por nuestra propia experiencia. Uh-huh. Lo que pasa es que nos lo hemos creído, nos lo hemos comprado. Y eso que nos vamos comprando desde pequeñitos, pues poco a poco, pues claro, cada vez es más complicado, ¿no? Entonces yo trabajo con adultos, porque también trabajamos a nivel decir, que eso es una parte solo, ¿verdad? Porque en realidad vosotros también trabajáis con empresas, con pequeñas empresas, con autónomos.
Sí, nosotros somos un grupo de profesionales especializados en el coaching profesional, orientado precisamente hacia el logro, pues eso, de unos objetivos muy concretos, ¿no? En materias de liderazgo, de motivación, de gestión del cambio, y trabajamos sobre todo, lógicamente, en la gestión y el desarrollo de la inteligencia emocional. Uh-huh. Las competencias emocionales a nivel empresarial en estos momentos son muy importantes, más que nunca, porque todo este entorno crea una sensación de nerviosismo, lo que hemos comentado un poquito antes, ¿no? Sí. Y hay que mantener la motivación en los equipos, hay que mantener un espíritu positivo, hay que encontrar petróleo debajo de las piedras, es así. Casi nada, y hay que hacer el reto, petróleo debajo de las piedras. Hay que hacerlo, hay que conseguirlo y si se trabaja, y lo que ocurre es que esas habilidades en el adulto, pues la buena noticia, es una buena noticia, es que se pueden aprender. Las competencias emocionales, las habilidades emocionales se pueden aprender. Y a mí, cuando yo hago mis acciones formativas, cuando yo hago formación con los adultos, me gusta decir que lo que se puede hacer es reaprenderlas. Porque ya las teníamos cuando éramos niños. Ya las teníamos. Lo único que pasa es que las hemos ido olvidando, las hemos ido enterrando un poquito a poco, y también hemos hecho pues mucho caso a un sistema que estaba ahí, que nos ha sido muy útil en muchas cosas, pero que en otras pues quizá no haya sido tan beneficioso para nosotros a nivel de mantener los recursos y las habilidades. Esa programación que hablabas, ¿verdad? De que vienen todas las actividades programadas, que tenemos poco espacio para desarrollarnos. Sí, y lógicamente, y luego aparte pues muy cerrado hacia lo que es la inteligencia lógico-matemática, la inteligencia del lenguaje, y ahora todos ya hemos oído, y si a nuestras alturas, y aquí, pues yo lo voy a difundir y divulgar, que son las inteligencias múltiples, y que es aquí donde nosotros tenemos que hacer el foco, tenemos que poner el foco, y una de las inteligencias múltiples es la inteligencia emocional, y la gente consigue muchas cosas en la vida debido a que tiene una gran, ha desarrollado, dijéramos, mucho más la inteligencia emocional que otras personas que a lo mejor han sido muy brillantes a nivel de expedientes, incluso muy brillantes a nivel profesional, pero que quizá luego en la vida personal, a nivel de amistades, a nivel de equilibrio, pues no han tenido esa habilidad, ¿no? Y entonces eso también es muy importante porque, pues yo incluso tengo amigos muy brillantes a nivel de expedientes, y recuerdo en el colegio, y incluso me he encontrado luego posteriormente al cabo de unos cuantos años, y gente con un expediente académico muy brillante, y que se supone que, todos pensábamos que iban a brillar, iba a nivel de aquello que quisieran hacer, ¿no? El famoso cociente intelectual, ¿no? Esa persona con éxito, ¿no? Que intuíamos todos. Eso es. Pues esos han acabado trabajando para otras personas quizás que no eran tan brillantes a nivel de expediente, a nivel de notas, por decirlo de alguna manera, para que me entienda un poco toda la audiencia, pero sí que hacían otras muchas cosas y desarrollaban y tenían lo que son habilidades sociales, como las que hemos comentado antes, como la empatía, como la asertividad, y como otras muchas habilidades sociales, liderazgo y demás, y pues han sabido desenvolverse y han sabido hacer de su actitud con fe pues su fortaleza, ¿no? Y han desarrollado otras muchas cosas y les ha servido de mucho. Entonces eso no lo podemos obviar, eso está ahí. Desde luego que sí. Y tenemos dos vías, como nos comentabas, Rafa, una, empezar con los pequeñines, y si no, reaprender a través de esos talleres que hacen y que cada vez se están trabajando más, pues porque toca trabajar en ello, coach como Rafa Peña. Muchísimas gracias por contárnoslo, enhorabuena. Hombre, muchísimas gracias a vosotros. Hasta luego. Buenas noches, hasta luego.